¿Son los mexicanos más nativos americanos que españoles? El origen étnico de los mexicanos. ¿Qué dicen los estudios genéticos? ¿Cómo se refleja en la cultura, en las tradiciones? Vídeo extraído del canal MemoFin, cuyo link os dejo en la descripción de este vídeo. Vamos a verlo. ¿Son los mexicanos más nativos americanos que españoles? Estudios genéticos indican que la mayoría de los mexicanos tienen una mezcla de ascendencia indígena y europea. Según un estudio publicado en 2014 en la revista Science, en promedio, los mexicanos son aproximadamente 65% indígenas y 35% europeos. Sin embargo, estas proporciones pueden variar considerablemente de una región a otra y de una persona a otra. México es un país con una rica y variada historia que se extiende desde las antiguas civilizaciones indígenas como los aztecas y mayas, hasta la colonización española y su influencia posterior. En el México contemporáneo, tanto la herencia indígena como la española son evidentes en la cultura, la lengua, la religión y las características físicas de la población. Tengo entendido que la herencia indígena es mayor en el sur de México, mientras que en el norte la proporción europea suele ser mayor. Antes de que llegaran los españoles, ya habían civilizaciones impresionantes muy avanzadas para la época en temas como la ingeniería o las matemáticas. Mucho antes de la llegada de los españoles, México fue el hogar de varias culturas indígenas avanzadas, incluyendo los mayas, toltecas, olmecas y, por supuesto, los aztecas. Estas civilizaciones dejaron un legado importante en la sociedad mexicana, desde la comida y la religión hasta el arte y la arquitectura. La conquista española y su impacto. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la cultura y la población de México cambiaron dramáticamente. Los españoles impusieron su lengua, religión y costumbres, pero también se mezclaron con las poblaciones indígenas, creando una nueva identidad mestiza. Preservación de las lenguas indígenas. A pesar de la imposición del español durante la colonización, muchas lenguas indígenas han sobrevivido y siguen siendo habladas en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay 68 lenguas indígenas nacionales vivas con más de 350 variantes dialectales. Son muchas lenguas diferentes las que se conservan, y es importante conservar esas lenguas. Os lo digo yo que hablo valenciano. Sí, yo parle valencià, amics. Sí, yo hablo valenciano, amigos. Y muchas de las palabras indígenas se usan hoy en día en el español. Hay algunas que se usan sobre todo en México, como sería tamal o el elote, pero luego hay palabras que en España utilizamos muchísimo en el día a día, como chocolate, chicle, aguacate, tomate, tequila también. Como anécdota os lo cuento. La influencia de las culturas indígenas en México es profunda. Los ingredientes indígenas forman la base de la comida mexicana, y las festividades indígenas, como el Día de los Muertos, son celebradas a nivel nacional. Además, el arte y la artesanía indígena son altamente valorados y reconocidos. Y todo esto es lo que les hace tan especiales y diferentes. La manera en que celebran el Día de Muertos, que cómo saben darle positividad a ese día. Y yo noto cuando he visto vídeos sobre ello que los corazones de los mexicanos descansan mientras les hacen esa ofrenda, mientras hacen esa celebración. Y esa es una manera muy interesante de ver la muerte. Por supuesto, la gastronomía, espectacular. Y a día de hoy, influenciada también por gastronomía europea. Los apaches. Aunque no son tan conocidos en México como los aztecas o los mayas, los apaches también forman parte de la herencia indígena del país. Tengo entendido que los apaches están más al norte. No sé si... Esto me lo deben decir ustedes, pero no sé si los apaches estaban ya en una zona ya muy al norte y estuvieron en el límite de lo que sería México. Creo que estaban por la zona de lo que hoy en día es Texas. Puede ser por ahí, ¿no? Históricamente, los apaches habitaron regiones del suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Hoy en día, la presencia apache en México es menos prominente, pero su influencia aún se puede apreciar en la cultura del norte de México, especialmente en los estados de Sonora
y Chihuahua. Identidad cultural mexicana. Finalmente, es vital reconocer que la identidad mexicana es única y no puede reducirse simplemente a ser más indígena o más española. La cultura mexicana es el resultado de siglos de interacción y mezcla entre estas dos influencias, junto con muchas otras. Este mestizaje es una característica definitoria de México y es una fuente de orgullo para muchos mexicanos. En conclusión, aunque la herencia genética y cultural de México es predominantemente indígena, la influencia española también es significativa. Sin embargo, la identidad mexicana es mucho más que la suma de estas dos partes, y en su rica diversidad reside su verdadera fuerza. Por lo que me hace entender este vídeo, bueno, y otras cosas que he leído y he visto, es que ser mexicano es una mezcla única de cultura, de tradiciones, de historia, y eso hace tener una fuerte distinción con el resto del mundo. Aquí en España también tenemos mezcla de los celtas, los romanos, influencias ibéricas, árabes, y hay que sentirse orgulloso de esta mezcla cultural, porque es lo que somos. Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Por favor, suscríbete a mi canal si no lo habéis hecho, que eso me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!